Bienvenidos a todos a Código Trading. En este directo de hoy sábado vamos a explicar la estrategia de day trading con líneas de tendencia, que como puedes ver en la encuesta que hacemos todos los viernes, es la opción que ha salido ganadora en esta ocasión. Así que voy primeramente a hacer una parte más teórica, donde os voy a explicar la teoría básica de la línea de tendencia totalmente para principiantes, y después ya nos pondremos en el simulador a practicar y tomar algunas operaciones con la estrategia de línea de tendencia. Hoy el chat está muy activo, os lo agradezco, y saludo pues a todos los que habéis hablado: Kevin, Jofre, Ricardo, Edison, Salvador, Karel, Gustavo, Rafa, Sergio, Jeff, Gerard. Bienvenidos a todos. A muchos ya os conozco porque estáis todos los sábados aquí en el directo, os lo agradezco muchísimo. Y bien, vamos a por ello. Vamos primero a explicar la teoría de cómo funciona la línea de tendencia. Entonces, si por ejemplo miráramos este punto del gráfico, estamos en el barril de petróleo Brent, pues podríamos decir que como el precio empezó aquí y ahora el precio está aquí, pues ha caído. ¿Qué es lo que sucede con el precio? O sea, el precio puede hacer tres cosas, que son las siguientes. El precio puede subir, el precio puede bajar o el precio puede ir de forma horizontal. Eso sería de forma muy resumida. Pero ¿qué es lo que realmente sucede? Pues que cuando, por ejemplo, el precio sube, en realidad lo hace de este modo. El precio hace ondas. Para ir desde este punto hasta este punto, hace unas ondas, pero eso no significa que no estemos dentro de una tendencia alcista. Si tuviéramos que trazar una línea de tendencia, la haríamos en los bajos. En una tendencia alcista uniríamos estos puntos bajos, ¿no? Todos los puntos bajos aproximadamente, y nos trazan la línea de tendencia. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede cuando el precio se pone horizontal, como en este punto de aquí. El precio lateraliza así. O sea, para ir de este punto hasta el mismo punto no traza una línea recta, hace ondulaciones. Entonces, en este caso, no habría una línea de tendencia, sino que marcaríamos los dos puntos del rango. Esto se llama rango cuando lateraliza, que sería el punto de los altos, ¿no?, con un nivel de resistencia, y en todos los bajos pues trazar un nivel horizontal de soporte. Lo que nos ocupa, pero como ya sabéis, es la tendencia. Entonces hay otro tipo de tendencia que es la bajista. Lo mismo, para ir de este punto hasta este punto, lo que hace el precio es moverse con ondulaciones. Entonces no va de forma simétrica con una diagonal. ¿Cómo se trazaría una línea de tendencia en este caso bajista? Pues en los altos. Perdonad si lo dibujo un poco torcido, pero bueno, viene a ser una línea en los altos, que esta sería la línea de tendencia. Entonces, lo mejor es que vayamos al gráfico y así lo veis mejor. Saludos a los que os vais sumando, como Babi, Junior, Eduardo, Juan, bienvenidos. Y vamos a hacer lo mismo en el gráfico. Entonces, si estamos en una tendencia bajista, si os fijáis, para ir bajando ha dibujado pues unas ondulaciones. ¿Qué tenemos que unir? Los altos. Si os fijáis, aquí tenemos los altos. En una tendencia bajista se unen los altos para detectar la línea de tendencia LT. Si estuviéramos alcistas, trazaríamos los bajos. Y ahora ya lo vamos a ver a la práctica, porque ya sabéis que yo soy muy partidario
de aprender las cosas practicando. Entonces, en la Academia de Código Trading, ya si aparte de lo que es la formación gratuita y el canal de YouTube, si queréis dar un paso más y acelerar vuestro aprendizaje y empezar a tener más rápidamente resultados, lo que estáis buscando, lo que podéis hacer pues es acceder a una formación con mentoría. Entonces, aquí en la academia, como os digo, está lo que es el curso gratuito, que es totalmente gratis, que es este de aquí, que os dejo el link. Pero después, si queréis una mentoría, como estas que hay aquí, la Pro, la Elite y la VIP, donde hay clases en vivo, grupos reducidos, incluso en la VIP hay clases privadas durante 6 meses, y una tutoría personalizada, un seguimiento del alumno durante un año en el caso del VIP, aparte de lo que son las aulas grupales, en grupos reducidos. Entonces, si ya os interesa esto, que también os dejo el link de la academia en pantalla, no solo en el chat, y también estará en la descripción, el de en pantalla estará cuando el vídeo esté terminado, porque el directo pasará a estar grabado, pues, ¿qué es lo que sucede en la academia? Lo siguiente, en la academia lo que sucede es que el contenido teórico os lo doy pues en la zona miembros totalmente grabado y las clases son totalmente prácticas. Por eso también en el caso pues de este directo, una vez hecho una pincelada a la teoría básica, vamos al gráfico y ahí se acaba de entender ya practicando la teoría. Entonces, lo que os he dicho de trazar la LT en todos los niveles, si os fijáis, no coinciden bien y eso sucede la mayoría de veces. Y entonces para mí lo más relevante es ir a los dos últimos niveles, que vendrían a ser estos de aquí. Este sería la LT más actualizada. Entonces, ¿qué hacemos? Si me rompe para arriba, vamos a entrar alcistas, porque buscamos un cambio. Ahora estamos bajistas, pero deberíamos haber entrado pues por aquí arriba cuando hizo el cambio, ¿no? Vamos a ver, exacto. O sea, aquí había una tendencia alcista, uniendo estos últimos bajos, que se rompió con un gap muy grande. Entonces, ahora estamos ya justo en el cambio de año, 1 del 2 del 1, ¿veis? Día 31 de 2019 y el día 1 del 2020. Y la cosa, si empezáramos a operar este año, esto ya no lo podemos operar, lo que vamos a buscar es un cambio. Entonces, vamos allá y vamos a ver cómo evoluciona esto. De momento no nos rompe la línea de tendencia y ahí está pinchando muy suave. Esto no es un rompimiento sólido, si os fijáis es un rompimiento muy flojito con una vela que ha retrocedido y para tomar la entrada necesitamos más decisión. Ahora y así, ahora ya podríamos tomar una entrada alcista. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy simple. Buscamos el último movimiento. El último movimiento es donde ha habido el cambio de color, para hacerlo muy simple y entendible para cualquier. Si os fijáis, son velas alcistas de color blanco y el último nivel sería este cambio de color, porque esto ha subido, ha apoyado aquí y ha tirado para arriba. Entonces, a la que rompe de forma consistente, de forma sólida, porque este primer rompimiento no era claro, le damos una vela más y en este punto pues podemos comprar. Pongo un 2% de operación y el stop loss en este punto de aquí abajo. Entonces vamos a ver la distancia de stop, son 168 y a 5 veces esa distancia, 168 por 5, eso con una calculadora lo veis, nos dice el TP, que es 5 veces el tamaño del stop loss. Por lo tanto, en caso de ganar, como hemos puesto un 2% de riesgo, si una operación nos llega a TP, ganamos un 10%. Pero lógicamente también puede haber y habrá pérdidas, no solo se gana en el trading. Pero sí que lo bueno está en que con un solo TP cubres muchas pérdidas al buscar un recorrido grande. ¿Por qué buscamos un recorrido grande?
porque son rompimientos de línea de tendencia. Buscamos un recorrido grande, lo único que lo mezclaremos con el trailing stop. Ahora vais a ver qué es el trailing stop y os lo explicaré si no lo entendéis. Vamos allá a poner esta operación, margen insuficiente. A ver un segundo, ¿por qué me dice eso? Creo que 8, espérate un momento, era 8.40. Bye. Esto es una compra, a ver, vamos a volver. Y no entiendo muy bien por qué no me permite hacer esta compra. A 175, 8.75, ahora he cogido un pelín más de margen, comprar. Pues vamos a ver si poniendo 200 me permite entrar. Tampoco, pues no entiendo muy bien lo que sucede, porque no me quiere entrar. 200 por 5, 1000. Ahora estaríamos a 1000. Y vamos a comprar. Ahora sí, poniendo 200 ya me ha dicho que el margen es suficiente. Pues ahora que ya me ha roto, vamos a ver lo que sucede. Pues me acaba sacando, por lo tanto, empezamos con una pérdida, 9799. Y hemos perdido pues un 2% de la cuenta, no pasa nada. Ha acabado haciendo un poco un engaño y no ha sido un rompimiento pues realmente sólido. Ahora podemos actualizar y ya estaríamos con esta línea de tendencia, que es más lenta. Esto de aquí es muy macro, me podríais decir, no me puedo poner a dibujar estos niveles. Micro quiero decir, esto es muy micro, es muy compacto, buscamos movimientos pues más grandes. Así que vamos a ver cómo evoluciona. De momento podemos actualizar a estos dos de aquí. Y vamos a seguir buscando si nos quiere dar la entrada. Ahí hay un rompimiento muy sólido y vamos a poner el stop loss en el extremo, que es 2.44, 244 por 5, pues a 1220, que es 5 veces el stop loss, ponemos el take profit y compramos. Ahora podemos ver dónde está el take profit, pero lógicamente al ser un recorrido muy grande, cada vez que haga una ondulación el precio, pues que es una expansión y un retroceso, en ese nuevo bajo, cuando me supera de nuevo, es cuando yo voy moviendo el stop, de tal manera que ya me voy asegurando este recorrido. Si estos son pues 20 pips, pues ya tengo 20 pips, si esto ya son 50, ya tengo asegurados 50 pips, y por mal que vaya, o salgo aquí o llega a TP, pero ya no puedo perder. Entonces, esta es la manera de captar tendencias. Vale. Con todo esto que ha hecho, ya claramente nos vamos a empate. Le doy unos pips, si os fijáis, para cubrir el spread. El spread es la comisión que se cobra el broker. Y mira, nos acaba de dar un take profit en este punto. Por lo tanto, no hemos tenido que mover a... O sea, no hemos tenido tiempo de hacer trailing stop porque ha sido una operación que se ha disparado muy rápido. Y mirad, esa pérdida, como con una sola operación se recupera. ¿Por qué? Porque la pérdida es un recorrido pequeño que equivale al 2%, que antes hemos tenido aquí una, pero claro, cuando una operación funciona, en lugar de un 2%, ganamos un 10%. ¿Por qué? Porque el recorrido, en este caso, es 5 veces el recorrido del stop. Entonces, como los que me seguís ya sabéis, hay dos maneras
de tener una rentabilidad positiva en algunas estrategias, no en todas, en algunos comportamientos del precio. Una es, pues, stops cercanos, TPs lejanos, eso a largo plazo te da un rendimiento, pero los drawdowns son un poco duros. Y otra es stops lejos con TPs muy cortitos. Eso hace que puedas gestionar cuando se va en contra y cortar las pérdidas antes o intentar salir en break-even, y claro, ahí el drawdown se reduce mucho. En esta estrategia os lo recomiendo así. ¿Por qué? Porque el buscar una nueva estrategia, o sea, una nueva dirección en el precio, que venga bajista y pase alcista, una tendencia que acaba de iniciar, justamente la lógica es buscar un recorrido un poco grande. A ver, Diego dice, muchas veces en el mercado de futuros no es posible trabajar con el riesgo del 2% porque se trata de un número entero de contratos. Por ejemplo, en el E-mini SP500. A ver, en esos casos yo lo que te recomiendo es que se ajuste lo máximo. Cuanto más grande es la cuenta, más fácil es aplicar el interés compuesto. Si es una cuenta muy grande, pues puedes ajustar muy bien los contratos al porcentaje. Lógicamente no será preciso al milímetro, pero se ajustará bastante. Cuando la cuenta es muy pequeña, no solo pasa en futuros, sino incluso en Forex, que si hago un lotaje de 0,1, ¿qué pasará? Que casi todas las operaciones, si la cuenta solo son 500, serán de 0,01, el mínimo, porque no llegará a poder subir mucho y costará mucho que el interés compuesto realmente ayude a hacer el efecto bola de nieve. Pero eso no os tiene que preocupar. Vamos a continuar. Y ahora estamos esperando un retroceso. No empiezo a trazar nivel de aquí a aquí y después de aquí a aquí hasta que me haga algo un poco decidido, porque ahora mismo, después de esta expansión tan grande, es normal que haga un retroceso. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona. Ahora sí, cuando me supera este punto, ya podemos actualizar una LT. En este caso, a diferencia de antes, que era una tendencia bajista y la LT era bajista en los altos, o sea, marcada en los altos, ahora al ser alcista trazo los bajos, y si se rompe, pues es cuando tomamos la entrada. Esto no es un rompimiento claro, ahora sí, y vamos a hacer la venta a 4.58, 4.58 por 5. Nos toca el tema de dónde está la distancia de stop, perdonad. Si os fijáis, aquí en donde pone stop loss, pues yo cuando lo suelto se va moviendo la distancia. Y entonces al final ese extremo aproximadamente estaba 458, que eran 2290 de stop. Lo escribo aquí, 5 veces esa distancia, pulso el punto en verde y se coloca el stop. Y vendemos. Y ahora lo que sucede, pues lo mismo, vamos a ver cómo evoluciona y seremos muy rápidos al mover a empate, porque si ya el precio pasa como antes, que ya se va por esta zona, pues ya movemos a empate de tal manera que ya no hay pérdida posible. Todavía no es bastante decidido como para mover a empate. Lo único que está rangueando mucho, vale. Ahí claramente movemos a empate, pero todo esto estaba muy pegado al precio. Si os fijáis, hasta que no ha dado algo más decidido, no hemos movido a empate, y ahora empezaríamos a hacer trailing si nos marca nuevos bajos. Si no, ya no podemos perder. Pensad que ahora mismo aquí nos quedamos como si no hubiéramos entrado y aquí ganamos un 10% de la cuenta. He ahí la magia del break-even, que se tiene que, a la que una operación te va a favor, mover rápidamente. Vale, hemos salvado la operación en empate porque finalmente ha hecho un retroceso bastante profundo. ¿Dónde estaríamos en este momento? Pues en una posible tendencia bajista o
en una tendencia alcista más macro, si os fijáis, porque hay todo este retroceso. Entonces yo ponerme a trazar esto de aquí lo veo muy micro, o esto de aquí, y en cambio ver que esta LT era muy inclinada y ahora lo que está haciendo es seguir alcista pero con una LT menos inclinada, pues es lo que le veo más lógica en este momento. Vale, aquí nos confirma la tendencia alcista y está el tema muy alcista, si os fijáis. Ahora está retrocediendo a la zona de aquí, si os fijáis, la tendencia alcista que va estructurando, porque ya os he dicho, el precio no va de aquí hasta aquí con una diagonal, sino que solo puntualmente hace movimientos tan rectos y es una cosa muy extraña, no es lo habitual. De momento no podemos entrar porque la rotura no es clara, esta de aquí tampoco. Ahora sí, ahora he hecho una rotura ya más clara y la vamos a tomar en venta. Ponemos el stop loss en el extremo, 3.95, 3.95 por 5. Nos toca poner el TP a 1975. Y me falta apuntar la operación de antes, que nos hemos quedado con un pequeño beneficio porque el break-even ya sabéis que siempre le doy unos pips para cubrir posibles pérdidas. Aquí tenéis la entrada y el TP está aquí abajo, pero vamos a hacer trailing stop si nos permite el precio hacerlo. Aquí ya movemos a empate, ya no podemos perder. Ahora ya podemos ponernos aquí y nos aseguramos 200 pips, porque si os fijáis, la microestructura ha dado un bajo más bajo y somos muy agresivos con la gestión de la trailing stop, que es ir ajustando el stop en esta estrategia. Vale, finalmente nos saca con una pequeña ganancia, 10.910. Si os fijáis, la operación no ha llegado a TP, pero hemos ganado un poco. Y ahora mismo pues podríamos estar trabajando con una clara tendencia bajista. Esta línea de tendencia ya no vale y uniríamos estos puntos de aquí. Ha sido lástima, pero la gestión tenía su lógica y justo nos ha sacado y ahora pues se ha ido para TP, pero no pasa nada, así es el trading. Nosotros tenemos la estrategia clara y nos basamos en ella. Aquí ha sido un rompimiento muy tímido. Bueno, sigue muy tímido. Aquí ha hecho una vela decidida y vamos a entrar alcistas. Ponemos a 216 y que multiplicado por 5 es 1080 y es una compra, 1080. Compramos y si os fijáis buscamos este recorrido. Podríamos ir aquí, todavía no break-even, pero si os fijáis estructuralmente, ahora ya sí que break-even. Y vamos a ver cómo va evolucionando. Vale, nos ha sacado en break-even. No pasa nada. Esta estrategia se tiene que ser muy paciente porque hay muchos break-evens, también bastantes pérdidas, y esto de aquí, este recorrido es el que te paga. Entonces es importante no devolverlo. Si os fijáis, aquí hemos tenido una operación donde se ha subido un 10% la cuenta. Primero habíamos perdido y ahora es importante pues mantenerse, no caer mucho para cuando venga el siguiente momento. Y es lento. Volver a captar un TP en esta estrategia es de tener mucha paciencia. Por cierto, estamos en la temporalidad de M15, por eso le llamamos day trading, pero sería day trading a nivel de la temporalidad, pero como podéis ver son operaciones que duran un poquito,
porque buscamos captar pues cambios de tendencias de M15, que son tendencias micro, pero que sí que duran un poquito. Mira, justo estabais preguntando este tema. Marco comentaba que es miembro del canal. ¿Qué temporalidad es? Digo que es miembro del canal porque en lo que es el canal, si ponéis tanto en el vídeo como en el canal, en debajo del vídeo donde pone uniros, podéis uniros al canal de Telegram y podéis ver las ventajas que os ofrece por un precio muy reducido, un vídeo exclusivo todas las semanas, que no es un vídeo de los que hacemos en abierto, sino que es exclusivo, un canal de Telegram con análisis en diario y descuento del 10% en la academia y también en merchandising. Así que si queréis hacer como Marcos o Miguel, que si os fijáis tienen una insignia y sale el nombre en el chat en verde, es porque son miembros del canal. Edison, que también ha escrito al principio en el chat, veo que otro de los que es miembro. Miguel Centurión comenta, que también es miembro del canal, si esta estrategia es recomendable para 15 minutos o se puede aplicar para cualquier time frame. No, esta estrategia no solo es para 15 minutos, sino que también la puedes aplicar en otros time frames. Entonces, cuanto más subís, más estable es el mercado, menos ruido y más os funcionará. Pero lógicamente también se tarda más en entrar, las operaciones duran más tiempo, entonces no hay felicidad completa en realidad. ¿Cuántas velas le das después de la rotura? A veces una. O sea, si es una rotura muy sólida, si aquí hubiera dado una vela blanca alcista así, yo ya entro con esa vela. Pero cuando hace velas de indecisión, velas pequeñas, con mucha mecha, pues me espero a que haga una cosa más decidida como fue esta de aquí. Porque si está en velas de indecisión no me interesa. Vale, vamos a ver cómo va la cosa. Ahora podríamos estar en dos momentos diferentes. Uno podría ser un posible rango, que todavía no se confirmó. Si baja aquí y apoya, pues entraríamos en horizontal, y en horizontal esta estrategia pues no funciona. Mira, pues sí que apoyó ahí, o sea, estamos en un momento bastante horizontal y se rompe para abajo. Por lo tanto, como el rango ha durado muy poco, ya trazamos la LT aquí. Aquí todo es de indecisión, y si hace una vela clara como esta, vela clarísima, es cuando entramos. Ahora podemos comprar en esta entrada de forma muy clara. No he visto el precio porque he ido muy rápido. Espérate. Vamos a ver. 289. 289 por 5 son 1445. Y compramos. Tenemos el take profit aquí. Y vamos a ver si captamos esta tendencia. Pues no, nos saca con stop loss. Y ya sabéis que las pérdidas forman parte de este negocio. Y al final, en un directo nos dará tiempo de pocas operaciones, pero esta estrategia, si dibujamos el gráfico de rendimiento, hace cosas de este estilo. Es una estructura así, donde los drawdowns son bastante acusados. ¿Por qué? Porque te tiras un buen trozo de data, bastantes operaciones que no pillas un TP, y cuando lo pillas te paga. Lo importante es que esta caída sea moderada. Te da otro TP y después otro momento de esperar a que te vuelva a pagar. Y se tiene que ser muy paciente, porque lo normal es que empieces aquí, cuando justo te había dado uno, y te tires unos días cayendo. Entonces son estrategias, lo de buscar TPs lejanos, que son un poco duras. El trailing stop lo suaviza, porque no sería lo mismo si dejas la operación correr, correr, correr hasta stop o hasta TP. Ahí tenemos cierta gestión que realmente lo suaviza. Mirad cómo nos saca y a continuación se dispara
a nuestro favor que nos hubiera dado el TP. Ahí vendría el tema de si queréis hacer reentrada. Si os da la entrada, os saca y justo hay otra vela alcista que da un alto más alto que este, pues se podría pensar en reentrar y mirad el recorrido. Ahí eso ya va un poco a gustos, a mí no me gusta mucho lo de reentrar cuando una no ha funcionado. Ha habido un gap muy grande, ya sabéis que esto es el barril Bren, si estamos más acostumbrados a verme trabajar en Forex, que allí prácticamente no hay gaps porque solo cierra el mercado el domingo, o sea el fin de semana. Aquí, pues al ser el barril Bren, tiene unos horarios y es más habitual encontrarse con gaps. Ahora tendríamos que trazar algo alcista, pero sucede lo mismo de antes. Ha hecho una expansión y ahora el retroceso no sabemos dónde irá. Cuando haga otra expansión podremos trazar. Entonces hay momentos donde uno también tiene que esperar para ver que el precio se defina. Es un retroceso bastante profundo y que ya nos está dando nuevos bajos, por lo tanto el paradigma cambia totalmente y sería más algo así lo que estaríamos trazando ahora. Y ahora se actualizaría aquí. ¿Por qué? Porque ha dado un bajo más bajo. Si os fijáis, me supera este punto bajo y por lo tanto actualizo la LT. Si no entendéis muy bien eso, en la formación gratuita Código A, allí se explica cómo funciona el SAP, cómo se trazan las LTs, los niveles, las zonas, todo lo más básico. Entonces, si vais perdidos, os vais aquí donde pone curso gratuito en la academia, que os vuelvo a dejar el link en el chat y en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, porque cuando se acaba el directo pasa a estar colgado en el canal, y también en la descripción. Ahí tenéis el curso gratuito donde precisamente aquí se habla de las tendencias y se explica el SAP, la secuencia de altos y bajos, como los movimientos, zonas, niveles, entradas, todo el módulo de análisis técnico. Para el que vaya perdido, creo que le puede ser de mucha utilidad. Saludos a todos los que estáis saludando por el chat, que de vez en cuando le voy echando un ojo. Aquí rompe muy débil, si os fijáis velas de indecisión. Sí, está exageradamente con velas de indecisión. Es totalmente horizontal. No me gusta nada que rompa de forma horizontal. Ahora está cogiendo velocidad. Es una entrada un poco extraña, pero el funcionamiento sería el mismo. 600 pips, que son 3000 o ticks, porque en realidad, vale, ahí tenemos. Y mira, coincide con el nacimiento de la línea de tendencia. Vamos a ver cómo evoluciona la entrada. Pues otro stop, ya os digo yo que es dura. Esta estrategia se tiene que aguantar. A ver, estamos con un 5% de crecimiento en la cuenta, pero ahora, hasta que no nos da otro TP, que son TPs muy grandes, pues viene el momento de aguantar. Hemos tenido la ventaja que la segunda operación ha sido ganadora, pero ahora ya llevamos pues 1, 2, 3, 4, 5 operaciones que o se gana un poco, o se empata, o se pierde. Y en las dos últimas se pierde. Entonces, eso hace que también la parte psicológica sea más dura. Pero aquí podéis ver lo que hemos ido haciendo, ¿eh? Primer stop, el TP, break-even, beneficio parcial, break-even, stop y stop. Está todo dentro de la media, es una estrategia que funciona así. Necesitaríamos tener muchas operaciones para que realmente vierais cómo funciona y que hay momentos de malas rachas que se juntan muchas operaciones malas. Entonces, a mí personalmente me gusta más trabajar con ratios inversos a lo que sale en toda la teoría, que es el hecho de tener el TP cerca y el stop lejos, pero
eso va a gustos. Yo sé que a muchos os gusta más trabajar de este modo. A los que tengáis la duda de qué software estoy utilizando, porque hoy es sábado, el mercado está cerrado y me podéis decir, ¿y cómo estás operando? Estoy en el que para mí es el mejor software de simulación, que se llama Forex Tester 4. Entonces, en la página web de Código Trading, en plataformas, lo podéis encontrar, Forex Tester 4, a un precio inferior al oficial. Os dejo el link tanto en el chat como en pantalla. Tenéis el Forex Tester 4 por debajo del precio oficial, que es el software que estoy utilizando. También podéis bajar desde aquí la versión demo y probar un mes de data tendréis con esa limitación. Y ya si realmente vais en serio en el mundo del trading y os lo queréis adquirir, pensad que aquí está más barato. Si lo buscáis en Google os saldrá más caro que si pulsáis el link que hay aquí, donde lo podéis adquirir a un precio rebajado. ¿Veis? Especial for codigotrading.com. Entonces ahora mismo, por lo que veo, es el precio más rebajado durante un día y 17 horas, que es 139. Van haciendo promociones de vez en cuando. Ahora está muy económico. Entonces si alguien estaba esperando que saliera una rebaja, yo más baja que esta nunca la he visto, que es por Hot Summer Sale. Entonces podéis aprovechar para adquirirlo. Si lo veis en directo, o sea, lo veis en diferido y ya no hay esa promoción, pues podéis esperar a que salgan nuevas promociones o adquirirlo al precio que toca. Igualmente es el precio inferior al oficial, ¿eh? Salga el que salga. Mira, Juan Pablo dice, hola Código Trading, quisiera saber cuál es la diferencia entre las licencias que ofrece Forex Tester 4. Voy a comprarlo. Dice que la data va desde el minuto y en VIP desde el tick, lo cual me interesa. Pero además en la columna de time frame hay diferentes. Quisiera saber si con la licencia básica será suficiente. Mira, vamos nuevamente, os explico esto de cómo funciona el Forex Tester. Si os vais aquí, traduzco a español, que así será más fácil. Hay el básico, el estándar y el VIP. El básico es un único pago para toda la vida, son $139 y se acabó. Si os fijáis, es un solo pago. Entonces, los datos son en un minuto, la calidad es media, datos de un minuto, la data, significa que la información de la data, de los gráficos, es de un minuto. Eso hace que para intradía la calidad no sea muy buena. Y el precio es gratis, significa que no hay una suscripción, ¿no? Que es un solo pago. Esto está enfocado al mercado Forex. No os penséis que aquí está el Bren, está el SP500, índices, acciones, futuros. No, está solo los mercados de divisas. Eso el básico. Si te interesan temporalidades swing y el Forex, el mercado de divisas, básico será suficiente. Si lo que te interesa es pues tener más mercados, ya sería el estándar. El estándar, la calidad ya es mayor, es alta, pero la data es de un minuto. Eso pues te permite ya bajar un poco más de temporalidad, pero un intradía puro no lo vas a hacer con suficiente calidad. Entonces lo que sí que aquí hay todos los mercados, hay acciones, futuros, CFDs, índices, Forex, de todo tipo de mercados. ¿Qué pasa con el estándar? Que tienes el precio este de aquí, pero después hay una suscripción mensual de 21, o si coges todo un año la suscripción mensual de 14, o también puedes hacer un pago de por vida. Lo puedes coger con un solo pago para toda la vida. Entonces, con este precio de aquí actualmente, porque hay un descuento muy grande, sería un solo pago. ¿Qué pasa con el VIP? El VIP ya incluye la calidad alta y el TIC. Aquí pone garrapata, pero es el TIC, que es la traducción que hace en español, que significa la data de mayor calidad que existe, que no es un minuto, sino el TIC. Entonces, tienes data de TIC, calidad muy alta y todos los mercados. Por lo tanto, si tú lo que quieres es bajar a intradía y operar cualquier mercado, el VIP es el más adecuado para ti. Hay la opción de un pago mensual, pero tienes de tener un mínimo de un año de permanencia que sale mucho más barato, o un pago único de por vida, que ahora mismo sale muy bien el único de por vida, sale realmente bien. Yo lo que tengo es esto. Entonces, es que es lo igual.
que alguien que abre un negocio como una tienda tiene que alquilar o comprar un local, pues es que esta es la plataforma imprescindible para entrenar, para aprender, para backtestear, y mi enfoque cuantitativo hace que sea imprescindible. Para mí es muy parecido al trading a un deporte y realmente necesita de tener una gran estadística detrás, un gran backtest detrás y muchísimas horas de entrenamiento, y se entrena en el simulador. Después se trabaja también en la cuenta, pero es que en el simulador en una tarde puedes hacer 100 operaciones, en cambio en una cuenta demo pues el mercado va lentamente. Así que yo recomiendo mucho el uso de este software. Espero que te haya quedado claro. A Juan Pablo, habéis escrito ya bastante más en el chat. Miguel dice si esta estrategia es para cualquier instrumento. A ver, lógicamente no he backtesteado todos los instrumentos que existen, pero sí que para el Bren, índices, divisas, los mercados que yo toco más, pues me sale un buen rendimiento, me sale una rentabilidad positiva. Bien, espero que os haya gustado este vídeo, hayáis entendido el funcionamiento de forma simple y básica de las líneas de tendencia, y si es así, dadle a me gusta en el vídeo. Y no os olvidéis de darle también a suscribir. Y si queréis que os avise YouTube de los directos, dadle también a la campanita. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com, donde tenéis todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.